Bienvenidos. En este video voy a explicarles sobre los compuestos químicos, los tipos de compuestos químicos que existen y sus principales características. Debemos partir comprendiendo que cuando un elemento se encuentra en forma pura, que no está mezclado, lo consideramos como un elemento químico, una sustancia pura. Ejemplo, el oro. Para hacer cadenas, anillos, aretes, se utiliza simplemente el oro, un elemento. La unión de átomos de la misma sustancia se conoce como elemento. Por otro lado, cuando se forman o cuando se unen elementos de diferentes, se le conoce a este resultado como compuesto. Un compuesto químico es una sustancia formado por uno o más elementos químicos. Pueden ser elementos químicos del mismo elemento o pueden ser de diferente elemento. Un ejemplo, aquí en el gráfico que tenemos, si vemos el primero, nos dice O2. Este es un compuesto, pero está formado por dos átomos del mismo elemento, del mismo oxígeno. Si tuviésemos por otro lado aquí, digamos, solamente la letrita O, esto nos dice que es el elemento oxígeno, una sustancia simple y pura que contiene solamente átomos de este elemento. Aquí también podemos ver en el siguiente, tiene CO2. Significa que es un compuesto que está conformado por la unión de átomos de carbono y de oxígeno. En el siguiente ejemplo, cloruro de sodio es un compuesto, es el resultado de la unión del sodio más el cloro. Y por último, podemos visualizar que es el ácido sulfúrico. Este compuesto se obtiene por la unión de átomos de hidrógeno, azufre y de oxígeno. Nunca se olvide, si el elemento es una sustancia pura, única de ese compuesto, se conoce como elemento. Si se une más de otros elementos diferentes o del mismo elemento, pero más átomos, se conoce como compuesto químico. Es una sustancia y es una mezcla. El compuesto es una mezcla, es el resultado de la unión de varios elementos del mismo, iguales, o de varios elementos diferentes de otros. Los compuestos químicos se clasifican de acuerdo al número de elementos que los van a conformar. Encontramos tres categorías, que son los compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Dependiendo del número de elementos que conforme a un compuesto, van a entrar en una de estas tres clasificaciones. Aquí tenemos una tableta en donde podemos observar un poquito más detalladamente lo que les expliqué. En el primer casillero podemos observar un compuesto que tiene hidrógeno y también oxígeno. A este lo vamos a considerar como un compuesto binario, pues está conformado solamente por dos elementos. Dos elementos, un compuesto binario. Por otro lado, el que se encuentra en la parte inferior es es un hidrógeno, un azufre y un oxígeno. Ojo, no vamos a tomar en cuenta los números pequeños, estos de aquí que estoy encerrando en este momento, el 4, este 2, aquí hay otro 2 y aquí hay un 3. Estos números no los tomamos en cuenta, no van a influir para saber si es un compuesto binario,
ternario o cuaternario. A los subíndices que se llaman estos números no los tomamos en cuenta. Regresemos al ejercicio que estábamos en el segundo. Hidrógeno, azufre y oxígeno tiene 3 elementos. Cuando nuestro compuesto tiene 3 elementos, es un compuesto ternario. Y vamos al último. Está conformado por sodio, hidrógeno, carbono y por oxígeno. Recordemos, sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. 4 elementos. Si tiene ya 4 elementos, usted siempre va a decir que es un compuesto cuaternario. Recordemos, 2 elementos binario, 3 elementos ternario, 4 elementos, es un compuesto cuaternario. Esta es la clasificación de acuerdo al número de elementos que tiene el compuesto. Ahora vamos a ver la clasificación en relación a la función química que tiene. Vamos a encontrar 4 grandes grupos. Las funciones químicas nos permiten saber qué características químicas va a tener mi compuesto, saber cómo va a reaccionar, si es ácido, si es una base, si es un óxido, si es un elemento que puede ganar electrones, perder, si tiene neutralidad, cómo va a reaccionar al unirse con otros. Pues dependiendo de la función química a la que pertenece cada compuesto, sabré sus características químicas y físicas. Vamos a ver, tengo 4 tipos, o se clasifican en 4 grupos mis funciones químicas. La primera función química son los óxidos. ¿Cuál es la característica de este grupo? Es la presencia de un oxígeno. Cuando usted observe cualquier compuesto, no importa, binario, terciario, si tiene un oxígeno, es un óxido. Un ejemplo aquí nos dice dióxido de carbono, aquí está el oxígeno, este es un óxido. El siguiente, tengo un oxígeno, es el óxido de calcio. Oxígeno, por lo tanto es un óxido. En la siguiente y en el último tengo N2O5. Este es el óxido nítrico. Es un óxido porque hay un oxígeno, no se olvide. Óxido siempre tiene que tener la presencia de un oxígeno. La siguiente función química es la función ácido. Usted puede identificar que un compuesto es ácido cuando tiene la presencia del elemento hidrógeno. Siempre que tengo un hidrógeno y, ojo con esto, por favor, nunca céntrese en esto que le voy a decir. Para que sea un ácido debe de estar hidrógeno al inicio del compuesto. Si ya está en segundo, tercer, cuarto lugar, ya no es un hidrógeno, ya no es un ácido. Solo si el hidrógeno está en primer lugar al inicio, estamos hablando de un compuesto ácido. Vamos a ver los ejemplos. Aquí puede observar, al inicio está el hidrógeno. Y después tengo un cloro, y esto es el ácido clorhídrico, el ácido que nosotros los seres humanos tenemos en nuestro estómago. En el siguiente puedo observar al inicio un hidrógeno y tiene NO3. Esto es un ácido oxácido. Y en el otro tenemos H al inicio
S de azufre y O de oxígeno. Es un ácido porque tiene al inicio el hidrógeno. Es el ácido sulfúrico. Es uno de los ácidos más fuertes que existe. ¿Por qué yo le dije, présteme atención, que el hidrógeno siempre debe estar al inicio? Por la siguiente función química que vamos a analizar, que es la función hidruro. La función hidruro se caracteriza porque va a presentar el hidrógeno, igual que los ácidos. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? Que para que sea un hidruro, el hidrógeno debe de ir en segundo lugar, nunca va primero. Miremos aquí, me dice cobalto y después un hidrógeno. Esto es un hidruro. Si este oxígeno, este hidrógeno estuviese aquí al inicio, fuese un ácido. Tengo osmio y el hidrógeno es un hidruro. En el último también puedo ver que está primero el hierro y en segundo lugar el hidrógeno, hidruro. Recuerden, nunca se me olvide, ácido e hidruros, su característica es la presencia del elemento hidrógeno. La variación es la ubicación del hidrógeno. En ácido debe ir siempre al inicio, en hidruro en el segundo lugar. Ahora vamos con la última y cuarta función, que es la función hidróxido. Se considera un hidróxido cuando un elemento tiene una molécula de OH. Siempre va a haber la O y después el hidrógeno. Aquí en los ejercicios tengo sodio, OH, es el hidróxido de sodio. Potasio, OH, hidróxido de potasio. Tengo magnesio y un OH, esto es el hidróxido de magnesio. Siempre debe ir el OH junto. Si usted ya ve, digamos, aquí está la H, por aquí viene el sodio, y acá al final tengo la O. Esto no es un hidróxido. Usted me va a decir, pero profesor, ahí está. Usted dijo hidróxido si tiene hidrógeno, oxígeno. Ahí tiene el hidrógeno y el oxígeno. No. Hidróxidos tiene que estar el oxígeno y el hidrógeno juntitos, los dos en segundo lugar. Muchas de las veces en los libros de química, para que usted no se confunda, lo que suelen hacer es colocarlo en paréntesis como está en la parte de aquí abajo en el último ejercicio. Se pone así en paréntesis para que se sobreentienda que estos dos elementos están uniditos. Vamos, óxido, oxígeno, ácido, hidrógeno al inicio, hidruro, hidrógeno en segundo lugar y la función hidróxido, la presencia de un OH. Vamos a hacer unos ejercicios para que pueda practicar esto que acabamos de ver. Ya, primero vamos a colocar el tipo de compuesto que es y el grupo funcional. Veo mi primera molécula, el primer compuesto. Tiene potasio, oxígeno e hidrógeno. Tres elementos. Si tiene tres elementos, ¿cómo se llamaba? Compuesto ternario. ¿Y a qué función pertenece? Miremos. Tiene un oxígeno. Puede ser un óxido. Pero al lado del oxígeno se encuentra el hidrógeno. Y está oxígeno, hidrógeno. Es un hidróxido. Vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente tengo cloro, oxígeno, dos elementos. ¿Cómo llamábamos un compuesto con dos elementos? ¿Era cuaternario, binario o ternario? Binario, perfecto.
Y ahora, ¿a qué tipo o a qué grupo funcional pertenece? Yo veo que tiene oxígeno, no hay hidrógenos, no hay nada más, por lo tanto es un óxido. Vamos al siguiente gráfico. Tengo tengo un hidrógeno y un cloro. Dos elementos. Ahora yo sé que si veo un compuesto de dos elementos es un compuesto binario. Pero ¿y a qué grupo funcional pertenece? Tiene un hidrógeno. Puede ser un ácido o puede ser un hidruro. Pero recordemos, ¿cuándo era un ácido? ¿Cuando el hidrógeno estaba al inicio o estaba en segundo lugar? Cuando está al inicio. Por lo tanto, esto es un ácido. En el siguiente tengo hidrógeno, cloro y oxígeno. 3 es un compuesto ternario. Y ahora, ¿qué grupo funcional pertenece? Veo que tiene un hidrógeno al inicio, pero también veo un oxígeno. ¿Podría ser un hidróxido? No, ¿verdad que no? ¿Qué le dijo la profe? No puede estar el hidrógeno por acá y el oxígeno por allá. Tienen que estar los dos juntitos para que sea un hidróxido. Tiene un hidrógeno al inicio. Entonces, es un ácido. Vamos con otros ejercicios para reforzar un poquito más esto. Vamos a la siguiente tablita con más ejercicios. Aquí vemos, tengo en el primero un litio, tengo un oxígeno y un hidrógeno. Esto significa 3. Cuando era 3 era ternario. Y tiene un OH, significa que es un hidroxilo. En el segundo tengo yodo y oxígeno. 2 es un compuesto binario. Y como tiene un oxígeno, es un óxido. En el tercero, hidrógeno y azufre. 2 un compuesto binario. Y como tiene un hidrógeno al inicio, esto es un ácido. Y el último nos dice calcio y un oxígeno. 2 compuestos, es un binario. Y veo cuál es el grupo funcional al que pertenece. Tiene un oxígeno, no hay hidrógenos, entonces es un óxido. Y ese es el resultado. Vamos con un tercero y terminamos. En el primero tengo hidrógeno, azufre y oxígeno. Lo primero que yo ahorita ya tengo claro es que es un compuesto ternario. Después, puedo ver que tiene un hidrógeno al inicio, es un ácido. Mi siguiente ejercicio, veo que es un fósforo y un oxígeno 2 binario. Y como tiene un oxígeno, es un óxido. Tercer ejercicio, veo que tiene estroncio e hidrógeno 2 binario. Y el grupo funcional tiene un hidrógeno, pero este hidrógeno no está al inicio, está en segundo lugar. ¿Qué será? ¿Un ácido? No, ¿verdad? Un hidruro. Bien, el último ejercicio veo que tiene hidrógeno, cloro y oxígeno. 3 elementos. Es un ternario.
Y el grupo funcional al que pertenece, creo, identifico mi hidrógeno al inicio, entonces este es un ácido. Y espero que la información que le haya ofrecido en esta clase le ayude a comprender lo que es la asignatura y los siguientes temas que vienen a continuación. Nos quedamos hasta aquí. Fue un gusto haberles explicado sobre compuestos químicos. Nos vemos en el siguiente video.